Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a estudiar el Salmo número 5 y se lee así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al músico principal sobre el Nihilot, Salmo de David, escucha, Jehová, mis palabras, es concedida mi meditación. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oiréis mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se compadece en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecéis a todos los que obran iniquidad. Destruyéis a los que hablan mentira. Al hombre sanguinero y engañador oprimirá Jehová. Y yo por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo. En tu temor, guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque su boca no hay rectitud, su entrada son perversidades. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua linosían. Destrúyalos, oh Dios, callan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrase todos los que en ti confían para siempre, den voces de júbilo, porque tú los defendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendeciréis al justo, como un escudo lo rodearéis con tu favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio que vamos a comenzar. Pedimos que tú nos des más sabiduría de tu palabra, que tú nos des más entendimiento de tu palabra, que tú nos des más crecimiento en el camino cristiano. Ok, comenzamos con el estudio y vemos el versículo 1 que dice: el músico principal sobre Nihilot, Salmo de David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi meditación. Ahora, ¿qué significa Nihilot? Esta palabra es solamente mencionada una vez en la Biblia y esta es en el Salmo 5. ¿Qué significa? Hay gente que piensa que significa un instrumento como una flauta, como una trompeta o un cuerno que se soplaba. En el Septuagint, que es la traducción en Antiguo Testamento en griego, que fue escrito como 200 años antes de Jesucristo, es traducido el que recibe la heredad. Entonces, ciertamente nosotros no sabemos el significado. Es una de estas palabras antiguas que podemos pensar que puede significar esto o puede significar lo otro, pero verdaderamente no sabemos el significado de esta palabra. Ahora, vemos que en el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, el Salmo 4, vemos una división entre los malos y los justos, los malignos y lo que son de Dios. Y también vemos así en este Salmo, el Salmo 5. Vemos que todos estos salmos, vemos en estos salmos que Dios usa a David para hacer una división entre lo justo y los malignos. Ahora hablamos de la oración de David. No vamos a pensar que oración es solamente con palabras. Hay oración que no se usa palabras para orar. Tú me dirás, ¿qué tú estás hablando, predicador?
Vemos en 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 y 13, hablando de Ana, dice: y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por hebra. Ahora, ahí Ana se ve orando, y Ana se ve orando sin voz. Hay veces que nosotros queremos orar en nuestras mentes, podemos hablar con Dios en nuestra mente. Esto es posible lo que David está refiriendo al considera mi meditación. C.S. Lewis en su libro llamados Cartas al Malcolm, principalmente sobre oración, habla de oración de pensamiento, orando sin palabras, orando en retrato en nuestras mentes. Nos vemos en versículo 1 y versículo 2 cuando leemos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi meditación, está atento a la voz de mi clamor. Vemos que tres diferentes clases de oración. Vemos primeramente la oración de meditación, la oración número 2, la oración de palabras, y número 3, el clamor. Eso significa una oración de grito o voces de protesta o queja. Vemos tres diferentes formas de oración. ¿Has tenido un problema en tu vida que tú sentido que necesita desahogarse y clamar a Dios y decir a Dios: ¿por qué esto está pasando en mi vida? Dios está dispuesto de oírte. Y si tú clamas a Él y dices a Dios: estoy pasando esta situación, estoy pasando este problema, ayúdame, Señor. David estaba pasando una lucha, una prueba, una dificultad, una persecución. Y si eres cristiano por un tiempo largo, tú sabes lo que está hablando David. ¿Cuántas veces por causa del evangelio te he sentido, nadie me comprende, o todo el mundo está contra de mí? Así David se sentía. Ahora nuestra atención debe estar en el versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David describe a Dios como su Dios y su Rey. Muchas veces David llora con estas palabras y dice: mis palabras, mis meditaciones, y dice: mi Dios. Dios era su Dios personal, no era un Dios pagano que era separado del creyente, porque los dioses paganos eran separados. Algo la gente necesitaba hacer para que esos dioses pongan oídos. Muchas veces sacrificar a sus hijos, otras veces tener relaciones con prostitutas en el altar. No menos Dios era el Dios personal de David. Él pertenecía a David como Él pertenece a nosotros. Ahora, cuando Jesús resucitó de los muertos y se pareció a María Magdalena, quiero que tú oigas las palabras que Jesús dice a María Magdalena. Jesús le dice: no me tocáis, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por medio de Jesucristo podemos decir que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro hermano, que Dios es nuestro Dios. Qué lindo es decir que tú perteneces a Dios como Dios pertenece a ti. No hay ninguna religión, ni Mahomet, ni el Corán mismo dice que Dios es su Dios. Solamente la Biblia lo dice. El único que lo puede decir son los cristianos, porque ellos siguen a Cristo. David muchas veces describió a Dios como su Dios.
Hay 55 versículos en los Salmos que los salmistas escribe a Dios como un Dios personal. Escribe a Dios como su Dios. Y muchos de estos salmos era de David escribe a Dios como su Dios personal. Qué lindas palabras son estas. Que podemos clamar a Dios y decir, mi Dios y mi Rey. Ahora leemos el versículo 3 que dice lo siguiente. Oh Jehová, de mañana oiráis mi voz. De mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. David era uno de muchos que oraba temprano de la mañana. Qué lindo es que cristiano puede buscar de su Dios temprano de la mañana. Y si tú eres un cristiano, debes buscarlo temprano de la mañana. David era uno que buscaba a Dios temprano en la mañana. David dice en Salmo 55, versículo 17, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. También vemos los hijos de Coel haciendo lo mismo. Salmo 88, versículo 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración sale a tu encuentro. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en la Escritura buscaba a su Padre temprano en la mañana. Dice Marcos 1, versículo 35. Y levantándose muy de mañana, muchos antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesucristo oraba a su Padre antes que salía el sol de la mañana. Y vemos en la Escritura una promesa para los que buscan a Dios temprano de la mañana. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallarán los que temprano me buscan. Tú quieres que recibí esta promesa para tu vida. Busca a Dios temprano, porque lo va a hallar. Qué lindo es que cuando tú buscas a Dios temprano en la mañana, el día tuyo va suave. Aunque venga luchas y pruebas, el día tuyo va suave. Porque tú sabes que ya tú estás presentado ante Dios. Que ya Dios tiene control de ti. Porque tú tienes esta seguridad conociendo a Dios, hablando con Dios. Hay mucha gente que quiere ser usado por Dios. Hay mucha gente que quiere tener visiones, que quiere tener sueños de Dios, que quiere que Dios se abre o que revele algo a ellos. Menos ellos no buscan a Dios temprano en la mañana. Hay muchas gentes que Dios no lo usa porque no le busca. Tú quieres ser usado por Dios. Búscalo temprano en la mañana. Jesucristo dependía en su búsqueda a sola con Dios, hablando con su Padre. David dependía en su búsqueda con Dios, hablando temprano con su Dios. Los hijos de Coel dependían en su búsqueda de Dios temprano en la mañana. No debe ser unos minutos o unos segundos con Dios temprano en la mañana, sino debe ser que sea 1 hora o 2 o 3 con Dios temprano en la mañana. Y un consejo para lo que busca de Dios temprano en la mañana. No solo es hablar con Dios, sino también poner oído y oír que Dios te tiene que decir. Menos un aviso te quiero decir, ten cuidado. Porque como Dios habla, también habla los demonios. Y dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Dice a nosotros cómo saber quién es el demonio y quién es el Espíritu de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han ido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. De todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora quiero señalar qué significa esto. En Juan capítulo 1 señala que Jesucristo es Dios que vino en carne, Dios e Hijo, segunda persona del Trino Dios. Ahora el versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. Ahora seguimos el estudio en el versículo 4 que dice, porque tú no eres un Dios que se compadece en la maldad, el malo no habitará junto a ti. David reconocía la santidad de Dios, que Dios no era agradado con maldad. Podemos mirar los versículos siguientes que señala esto. Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto será yo como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Salmo 101, versículo 7 que dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Y Hebreos 12, 14 que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y podemos mirar más versículos que habla acerca de esto. Primera de Pedro 1:15 hasta 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros es santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, es santo porque yo soy santo. El hombre o la mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo morando de ellos, que es la evidencia de su salvación, debe buscar la santidad, porque ¿cómo se llama el que mora dentro de ellos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Y como es santo, busca santidad en ti. Ahora leemos el versículo 5 que dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Aquí vemos la mentira que mucha gente dice, especialmente muchos predicadores predican dentro de las iglesias y en las calles, diciendo que Dios ama a todo el mundo, pero que Dios aborrece nada más su pecado. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero también aborrece el pecador. Y si fuera que Dios también aborrecía el pecado, vemos que el pecado nada más iba para el infierno. Pero no vemos el pecado junto con el pecador yendo para el infierno. La Escritura nos enseña a nosotros bien claro esto. Menos si Dios ama a sus escogidos. Dios ama que escogió antes la fundación del mundo. Jesús no murió para todo, pero murió nada más para los creyentes en Él. Porque son nada más los creyentes que tienen la vida eterna en ellos. No son los incrédulos que tienen la vida eterna. Leemos los siguientes versículos. Zacarías 11, versículo 8 que dice, y destruyeis a 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Leemos también Proverbios 6, versículo 16 hasta 19 que dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que imagina pensamientos incuyos, los pies que presuras para coger a mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Seguimos moviendo para Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 que dice: cuando el Dios hiciere promesas, no tardaréis en cumplirla, porque Él no se agrada a los insensatos. Cumpla lo que prometes. Y también vemos versículos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que vemos que Jesús no murió por todos. Vemos en Juan capítulo 17, versículo 9, que dice: yo ruego por ellos, por los cristianos, por los creyentes. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Notar que Jesús no oró por los que están en el mundo, sino Jesús oró por los que el Padre le dio a los escogidos. Leemos en Juan capítulo 10, versículo 26 hasta el 29 lo siguiente: mas vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me ha dio, mayor que todo es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. También vemos en la Biblia popular y también la Biblia, Dios habla hoy, en Lucas capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, entre los hombres que gozan de su favor. Quiero leer, esto es la visión popular. Ahora voy a leer, Dios habla hoy, en Lucas 2:14, que dice lo siguiente: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Hombres que gozan el favor de Dios, que Dios lo escogió, que está recibiendo gracia, las gracias, el favor que Dios se da en salvación. Ahora vemos el versículo 6 que dice: destruyáis a los que hablan mentira, al hombre sanguinero y engañador abominará a Jehová. De nuevo vemos que Dios odia a los hombres que gusta matar. Dios promete en Salmo 55, versículo 23, lo siguiente: mas tú, oh Dios, lo harás descender al pozo de la destrucción. Los hombres sanguineros y engañados no llegarán a la mitad de sus días. El hombre que es engañador, el hombre que es sanguinero, no va a llegar a la mitad de sus días. Y podemos decir más que esto: ellos van a estar quemándose en el infierno, en el lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: mas los temerosos e incrédulos, los homicidas y homicidas, los fornicadores y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tristeza es para ellos y si no se arrepiente. Menos y si se arrepiente y viene a Cristo,
hay promesa de vida eterna. Leemos el versículo 7 que dice lo siguiente de Salmo capítulo 5. Y yo por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa y adoré hace tu santo templo en temor. Ahora quiero usar otra visión de la Biblia. Quiero usar la Reina Verdadera actualizada, que cual nos va a ayudar a meternos con un poco más de entendimiento en los versículos que voy a enseñar. Nosotros ya vimos lo que Dios piensa de los malignos. Ahora David nos enseña cómo él va ahí a donde la presencia de Dios. David y el hijo Salomón reconocía que solamente yendo a donde es la dirección donde Dios está en oración, ahí Dios contesta la oración. Nosotros ahora necesitamos hacer esto, pero los judíos lo hacían y sigue haciendo. Leemos en 1 Reyes 8, 29 y 30, dice: esté abiertos tus ojos de noche y de día hacia este templo, hace el lugar de cual has dicho, ahí está mi nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hasta este lugar. Escucha pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando ore hace este lugar. Escucha tú desde los cielos, lugar de tu habitación, escucha tú y perdona. Salomón reconocía también esto. Deuteronomio 12:11 dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, ahí lleváis todas las cosas que yo os he mandado. Lo quiero ustedes notar que los judíos necesitaban orar en cierta posición y en cierto sitio. Ellos necesitaban enfrentar el templo o el tabernáculo. Nosotros como cristianos no necesitamos hacer esto. Jesús le dijo a la mujer samaritana lo siguiente en Juan capítulo 4, versículo 21 hasta 23. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu de verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Vemos también el versículo 7, David hablando cómo se va a acercar a Dios. Y él se va a acercar a Dios con el temor de Dios en él. Como cristianos no debemos olvidar cuando vinemos ante su presencia, venir con temor y reverencia. Es cierto que hay veces que lo olvidamos, pero no debemos olvidarnos, porque es Dios que estamos hablando y no cualquier persona. Porque muchas veces nosotros olvidamos que es Dios y lo acercamos a Él sin temor ninguno. Lo acercamos a Él como Él fuera uno cualquiera, y necesitamos saber que es Dios que estamos hablando. Debemos tener más temor a Dios que un rey, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Escritura. La Biblia tiene mucho que decir acerca del temor de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 9:10 vemos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es la inteligencia. Es el principio de la sabiduría. Sabiduría es aplicación. Ahora vemos también
Ahora leemos en Proverbios 1, versículo 7. El temor de Jehová es el principio de conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora vemos que el principio del temor de Jehová es el principio de conocimiento. Conocimiento es saber. Sabiduría es aplicación. Los cristianos son consolados cuando andan en temor de Dios. Dice la Biblia en Hechos 9:31. Entonces por toda Judea y Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor. Y el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. ¿Cómo el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba en la vida de ellos? Cuando ellos vivían en el temor de Dios. Quiere el consuelo del Espíritu Santo en tu vida. Viva en el temor de Dios. Viva como Dios es tu Padre. Y como Dios te puede disciplinar cuando Él necesita. Leemos Salmo 5, versículo 8 que dice: Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mi enemigo. Endereza tu camino delante de mí. David pide a Dios que lo guíe. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces nosotros sentimos como nosotros sabemos mejor. Pero nosotros no vemos como Dios ve. Nosotros miramos el presente nada más. Dios mira el futuro también. Y Dios es el que tiene control de la vida del creyente. Y qué bueno es saber que Dios es el que tiene control y no nosotros. Porque muchas veces uno pide cosas y pues entonces a los años se da cuenta. Y si Dios me había contestado en esto y dijo que sí, ay de mí lo que me podía pasar. Salmo 25, versículo 4 y 5 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué lindo es cuando el cristiano confía en Dios, cuando la confianza es en Dios y no en nosotros. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mi enemigo. David pedía a Dios que lo guiara el camino recto, el camino verdadero. Leemos en el Salmo 31:3. El salmista dice lo siguiente: porque tú eres mi roca y mi castillo, y por amor a tu nombre me guiáis y me encamináis. Qué lindo es que Dios guía al cristiano, guía sus pensamientos a la verdad y lo guía. Es cierto que a veces nosotros los rebelamos y entonces Dios necesita usar su disciplina para guiarnos en nuevo en el camino de verdad. Pero cuando Dios guía a uno, qué bueno saber que es que nos está guiando. David pide a Dios también por la justicia de Dios. Y no pide a Dios por su propia justicia. La verdadera justicia viene de Dios y no viene de los hombres. Romanos 1:17 dice: porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Romanos 3:22 dice: esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean, pues
no hay indecisión. La Escritura nos da un aviso de gente que confía en su propia justicia y no es bueno. Nuestra justicia viene solamente en Dios y no de nosotros. Ezequiel capítulo 33 versículo 13 dice: si digo al justo, ciertamente vivíais, y confiando en su justicia, él hace iniquidad, no sea recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Hay un aviso que cuando el persona confía en su propia justicia y no la justicia que es en Jesucristo, que Dios da, ellos hacen iniquidad, ellos hacen maldad, para que el rey pueda reconocer que la justicia solamente es de Dios. Ellos mueven pecado y no muere salvo. ¿Por qué no muere salvo? Porque dejó de pensar de la justicia que es de Jesucristo solo. Dice Lucas 16:15, dice: Él les dijo: vosotros sois los que os justificas a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es entre los hombres es sublime, delante de Dios es la abominación. O podemos decir, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. Oh, Dios no le gusta a los hombres que son justificados por su propia justicia, y no es la justicia de Dios. Acercamos más a la justicia de Dios, reconociendo que, y si tú eres justo, es porque Dios te ha puesto su justicia, y no porque tú, en tu misma justicia, eres justo. No confía en ti mismo, sino confía en la justicia que es de Dios. Ahora leemos Salmo 5, versículo 9, que dice: porque no hay sinceridad en su boca, sus entradas están llenas de distracción, su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua habla lisoneras. David dijo esto hablando de sus enemigos. Vemos en el Nuevo Testamento que Pablo cita esto hablando de la condición de hombre. Romanos 3, versículo 13, habla acerca de la naturaleza de hombre. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Hay veneno de simpiece debajo de su labio. Esta es la condición de cada hombre y cada mujer. Aun cuando estamos en Cristo, y si dejamos la carne coger su sitio, ay de nosotros. Por esto el cristiano debe sujetar su cuerpo al Espíritu de Dios. Ahora, Jesús habla también en el Nuevo Testamento acerca de los escribas y los fariseos y dice lo mismo. Dice en Lucas 11:44, ay de vosotros, porque sois como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no saben. La condición de hombre es mala. Y eso es nada más un poco de la condición que el hombre es. Leemos el versículo 10 que dice: decláralos culpables, oh Dios, caerán por sus propios consejos, échalos por la multitud de sus rebeliones, porque se rebelaron contra ti. David, hablando de sus enemigos, habló esto. Pero qué lindo es que Dios no pensó así de toda humanidad, sino que Dios por su gracia
salvólo un poco. Por su gracia, preparó un camino para esta clase de personas, para venir a Cristo y recibir perdón de pecado por la sangre de Cristo. Nosotros cuando leemos esto podemos pensar de uno de sus enemigos de David, que se llamaba Ahitofel, que era en un tiempo el consejero de David, menos cuando el hijo de David, Absalom, se rebeló, él también se rebeló contra David y fue el consejero del hijo de David, Absalom. Dice 2 Samuel capítulo 15 versículo 31, el informaron a David diciéndole: Ahitofel está entre los que han conspirado con Absalom. Entonces David dijo: flauta por favor, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y pues leemos en 2 Samuel capítulo 17, 14. Entonces Absalom y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Jehová había terminado que el acertado consejo de Ahitofel sea faltado para que Jehová hiciera caer el mal sobre Absalom. Y pues leemos en 2 Samuel 17, 23. Había Ahitofel que no se había segurado su consejo, apajeó el asno y apatió y fue a su casa en su ciudad. Después de poner el león de su casa, se ahorcó y murió. Entonces fue sepultado en la tumba de su padre. Mejor conocer que los que son malos, lo que se revela contra Dios y contra sus ungidos, cae en igual sitio. Porque así mismo cayó Judas por rebelarse contra el escogido de Dios, el Cristo, el Mesías. Leemos ahora el versículo 11 de Salmo capítulo 5 que dice: pero alégrase todos los que en ti confían, para siempre den voces de júbilo, porque tú los defendes. En ti se regocijarán los que te aman tu nombre. Leemos en Isaías capítulo 65, versículo 13. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que mis siervos comerán, pero vosotros tenéis hambre. Mis siervos beberán, pero vosotros tenéis sed. Mis siervos se alegrarán, pero vosotros seáis avergonzados. Ahí vemos una división entre lo justo y lo que son malignos. Los justos comerán, los justos beberán, los justos se alegrarán, menos los malignos tendrán hambre, tendrán sed y se ha avergonzado. ¿A dónde va a ser avergonzado? En el infierno. Los malignos va a ser avergonzado. ¿Y a dónde? Los justos, los cristianos, los que viven con Dios, comerán, beberán, se alegrarán en el cielo con su Jesucristo, con su Señor. Hay una división entre ellos. Los malos no se van a gozar en las promesas de Dios. Los malignos no se van a gozar de las promesas de Dios, sino lo justo, lo que recibió la justicia de Jesucristo. Leemos en el versículo 12 de Salmo capítulo 5 lo siguiente: porque tú, oh Jehová, bendeciréis al justo, como un escudo los rodeáis con tu favor. Leemos algunos versículos antes de terminar. Leemos Salmo 115, versículo 13. Bendecíais a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y si tú eres uno que teme a Dios
Y si tú eres uno que es justo porque ha confiado en la justicia de Jesucristo y no en su propia justicia, porque nuestra justicia, dice Isaías, es como un trapo de inmundicia. Entonces, y si tú eres uno que ha puesto tu fe en la justicia de Jesucristo y ha confiado en Jesucristo y te ha arrepentido de tu pecado, aunque tenido tus caídas, porque ¿quién cristiano no tiene sus caídas? Mejor se levanta. El cristiano verdadero se levanta cada vez que se ha caído. Aunque se tarde 5 meses, o se tarde una semana, unos días, o unas horas, o unos minutos, o unos segundos. El cristiano verdadero siempre se levanta de su caída. Y leemos también el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. El que anda en integridad son los creyentes, los cristianos. Y Dios promete, no quitará el bien a ellos. Y con esto terminamos nuestro estudio. Hasta la semana que viene o el próximo mes. Yo no sé cuándo voy a poder poner el próximo mensaje. Menos sí esperado. Ahí vamos a estudiar el Salmo 6. Y por favor mantenga este ministerio en oración. Que Dios lo bendiga.